bueno, muchos de ustedes me conocen. Para los que no, mi nombre es Claudio Netri, del Departamento Comercial de Hanseática Seguros. Queremos agradecerle vuestra participación en la charla que vamos a dictar el día de hoy. Y nada, esperemos que tanto ustedes como vuestras familias se encuentren bien en toda esta etapa y este proceso que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto. Bien, como venimos haciendo, y de más está decirlo, ya que muchísimos de ustedes han participado en nuestras charlas, la misma es que sea interactiva, como bien dijo Germán hace un ratito, que puedan evacuar cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, puedan elevarla sin ningún tipo de inconveniente y que se forme un debate fluido que nos va a enriquecer, por supuesto, a todos. Yo lo que les invito es que cuando tengan una inquietud, cuando tengan alguna duda, simplemente pueden interrumpirlo a Germán, si vos, Germán, estás de acuerdo. Sí, perfecto. A viva voz, o por supuesto que por mi lado yo voy a estar con el chat respondiendo todo lo que está a mi alcance o elevándole a Germán cualquier consulta que ustedes me hagan, pero bueno, la experiencia nos viene diciendo en todos estos 8 meses dando capacitaciones que cuando los invito a trabajar con el chat, para decirlo en francés, el mismo colapsa, esta es la realidad, y nos vemos obligados nosotros a tener que elegir qué pregunta le hacemos a Germán y cuál no, y no, me parece mejor si ustedes directamente avanzan, aparte, como estábamos hablando hace un rato, prácticamente todo lo conocen a Germán, ¿sí? Creo que está todo en orden. Por lo que veo, caso contrario, si hay alguno que no tenga el audio apagado, les voy a pedir por favor que apaguen el audio, así solamente la voz que se escucha es la del orador y no hay ruido. Después cualquier consulta que quieran hacer, lo puedan activar. ¿Ok? Siendo así, la verdad que, como siempre hago una presentación del orador. En el día de hoy creo que está de más, ¿no? Germán, no, hacela. Pero no digas la verdad. Ok, para que tome otro apunte. Entonces, Germán, ya muchísimos de ustedes lo conocen, o casi todos ustedes lo conocen, es un referente en el mercado asegurador. La verdad que es una suerte que esté trabajando con nosotros y es una suerte tenerlo hoy en esta charla. Germán hace muchísimos años que trabaja en esto. La verdad que no sé si decir muchísimos años o hablar de décadas, pero vamos a mejor a decir muchos dejarlo años, así. si no, lo dejaría así. Entendemos que es uno de los referentes y va a poder evacuar cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos, entiendo, sin ningún tipo de inconvenientes. Así que, nuevamente, en nombre de Hanseática, agradecerles a todos los presentes que estén aquí con nosotros. Y si, Germán, ¿te parece bien? Nos ponemos en tus manos para comenzar. Excelente, bueno, muchas gracias. Bueno, como decía hace un momento, la idea es que esto no es ni un discurso, ni una clase magistral, es más bien una charla. Con ese objetivo también preparé una pequeña presentación, básicamente para no olvidarme de comentarles brevemente algunas cosas, algunos bullet points. Creo que a la mayoría de ustedes no les voy a contar nada nuevo, por eso me parece la invitación a la charla, al debate, a las preguntas, tiene que ver con la situación que estamos viviendo y compartir un poco la experiencia. Como me gusta decir, me parece que más que la especialización, a veces lo que suma en estas circunstancias son lo que yo llamo los años de culo en silla, ¿no? Esta parte la tenés que ya empezar a editar, ya tan temprano. Bueno, pero digo, de estar, como dice Claudio, hace algunas décadas en el mercado, creo que tarde o temprano algo uno aprende. Y bueno, de allí que quisiera compartir esto con ustedes. La idea es enfocarnos o tratar de interpretar el momento que está viviendo el mercado de reaseguros internacional, que es un momento bastante particular, y para eso me permito, de una manera, digo, bastante atrevida, voy a hacer un repaso muy, muy preliminar, muy suave, nada teórico, porque creo que la mayoría de ustedes ya están al tanto, pero para que entendamos la afectación que tiene este contexto del mercado internacional de seguros, quisiera como repasar juntos en qué aspectos, ¿no? Cómo funciona el reaseguro, para qué sirve, de qué estamos hablando cuando hablamos de reaseguros
y por qué estas circunstancias afectan a nuestra operatoria del día a día. A ver, sabemos que el hecho de que las compañías tengan reaseguro les permiten aumentar la capacidad de suscripción. En lugar de que las compañías suscriban meramente con su capital, con lo que les permite su balance o el aporte de sus accionistas, la presencia del reasegurador hace que uno pueda extender esa presencia en el mercado o esa capacidad para aceptar riesgos. Además, les permite a las compañías un acceso a asistencia técnica, tanto en el momento de la suscripción, esto lo vivimos todos los días, sobre todo en los riesgos, podríamos decir los más grandes, pero también los más complejos, ¿no? Los riesgos que requieren de reaseguros no necesariamente es por tamaño, muchas veces es por tipo de riesgo, por perfil, por falta de familiaridad de nuestro mercado con algo en particular, pero también aparece el reasegurador, aún en aquellos casos donde hablamos de suscripciones, voy a entrecomillarlo, más sencillas o más usuales o con más experiencia de parte de nuestro mercado, cuando tenemos siniestros complejos, siniestros catastróficos, siniestros con reclamos múltiples, bueno, otra vez puede aparecer esa asistencia técnica que aporta el reasegurador, que no es solamente económica, ¿ok? Pero además, por supuesto, se contribuye a financiar la gestión de seguros. El hecho de que un reasegurador acepte las primas, pero que le traslade a la compañía una serie de comisiones o reconocimiento de gastos que permita afrontar los gastos de explotación, pero sobre todo en este contexto los gastos de adquisición, realmente ayuda a que el mercado se mantenga estable y en crecimiento. Y con esto hacemos posible el funcionamiento de algunos principios, ¿sí? Insisto, no me voy a detener demasiado en esto, pero la teoría del seguro nos dice que para armar una cartera que tenga un resultado adecuado, necesitamos cierta homogeneidad en los riesgos, ¿no? Difícilmente podemos apuntar a un resultado estable en el tiempo si tenemos riesgos de $1.000 millones junto con unos pequeños combinados familiares. Necesitaríamos generar cartera de manera tal que si no podemos en la suscripción bruta, por llamarlo de alguna manera, generar homogeneidad, porque el mercado es heterogéneo por definición, bueno, que el reaseguro nos permita homogeneizar a partir de nuestra retención y mejorar de esta manera la posibilidad de que las compañías accedan a la ley de los grandes números, ¿sí? No la vamos a repasar matemáticamente, que nadie se asuste, pero sabemos que suscribir una sola póliza o unas pocas pólizas para una compañía podría ser eventualmente perdidoso frente a la ocurrencia de unos pocos siniestros, aún de los de menos intensidad. Es decir, necesitamos una gran cantidad de riesgos, un muestreo suficientemente importante para que esa pequeña prima realmente represente lo que estamos esperando desde el punto de vista estadístico, una frecuencia esperada. Y luego, lo que mencioné anteriormente, la distribución de la fluctuación en los resultados. En los buenos años la compañía va a compartir prima con el reasegurador y en todo caso transferirle algo de ese beneficio para que en los malos momentos el reasegurador desembolse su participación en los siniestros y acompañe a la compañía para que, así como cuando era esperable que ganara, va a ganar un poquito menos porque lo comparte con el reasegurador, en esos malos años donde la compañía pierde, probablemente no podamos evitar que pierda, pero sí que el reasegurador aporte lo suficiente para que esa pérdida no signifique la liquidación o un problema muy serio de parte de la compañía. En definitiva, el reaseguro no deja de ser una modalidad de seguros, por eso no hay que tenerle miedo. Por supuesto que está lleno de tecnicismos y que en el día a día podemos discutir de una cantidad de cosas todas muy interesantes, pero no debería escapar a ninguno de los que estamos presentes acá porque no deja de ser una modalidad de seguros, se rige por las mismas leyes, por las mismas cuestiones estadísticas, por los mismos principios de buena fe, de todo esto que manejamos en el día a día. La única diferencia es que el cliente va a ser una compañía de seguros o de reaseguros a su vez en una retrocesión, pero no en carácter de asegurado. O sea, no, cuando la compañía de seguros que tiene una flota de autos sale a comprar su cobertura directa, no, esto es un seguro tradicional, pero cuando el cliente es una compañía de seguros que compra protección para un riesgo en particular o para una cartera de pólizas subyacentes, entonces hablamos de reaseguro. Pero la idea no es irnos mucho más lejos de este concepto, pero por todas las características que hablábamos antes, a mí me gusta mucho esta definición, que es que el reaseguro de alguna manera termina reflejándose como un préstamo de capital.
en lugar de pedirle dinero a nuestros accionistas para que la posibilidad de que suscribamos en forma neta en base a nuestro balance aumente, lo que hacemos es poner al lado nuestro a un socio comercial que con su capacidad de reaseguros, de alguna manera es como si nos prestara su capital para hacer frente a más cantidad de riesgos o a riesgos más complejos o más grandes. Por eso, esto nos lleva a que en un mercado que es básicamente global, que cruza fronteras, más allá de que si uno hace un repaso del mercado de reaseguros, lo menciono rápidamente, después si quieren hacemos alguna referencia más particular, pero me gusta enumerar al Lloyd's de Londres como una referencia, porque es una de las instituciones más antiguas y que además han seguido el camino, ¿no? Desde ser una cafetería, un bar de puerto donde la gente discutía de novedades marítimas y en todo caso realizaba apuestas o buscaba marineros para completar las tripulaciones, cómo se convierte en un espacio de referencia para enterarse de las últimas novedades y eventualmente ir transformando esas apuestas en suscripción de seguros, ¿no? Entonces el Lloyd's sigue siendo una referencia, para bien, la mayoría de las veces, algunas veces no tanto, al punto que hay lo que llamamos el mercado de compañías de Londres, son compañías de seguros y de reaseguros bastante tradicionales y que muchas veces están en el resto del mundo, pero que muchas veces tienen su punto de suscripción más fuerte en Londres, en los alrededores del Lloyd's, para captar todo ese movimiento que el Lloyd's de alguna manera irradia, ¿no? Así que ese es el mercado de compañías. Un corresponsal puede responder frente a un pedido de cotización en particular. Bueno, este soporte viene de parte del Lloyd's, este otro soporte viene de las compañías, ¿sí? Entonces hacen como esta distinción. Salimos de los sindicatos puramente y del Lloyd's como institución y entramos a las compañías, a las oficinas, las compañías de seguros y reaseguros que rodean el Lloyd's ahí en Londres. Parece que voy a silenciar a Gastón, ¿no? ¿Se podrá? Decime, bueno, fíjate, Claudio, si se puede, que Gastón tiene el micrófono abierto y necesita hablar por teléfono. Bueno, después tenemos a los reaseguradores autodenominados profesionales. Yo comento a veces, es una referencia que puede sonar un poco menospreciativa hacia el resto del mercado, como si nosotros no fueran profesionales, ¿no? Pero en realidad hablamos en general de reaseguradores cuya actividad es exclusivamente el reaseguro, que son compañías que no hacen seguro y reaseguro, sino se enfocan específicamente en el reaseguro, y que están especialmente en Europa continental, pero también en Estados Unidos, más allá de las oficinas que se desparraman por el mundo. Tenemos, esos ruidos no son nuestros, ¿no? Que tenés que de repuesto, más o menos. Bueno, avísenle a Gastón que está saliendo al aire. Perdón, Germán, tiene el micrófono abierto todavía. Sí, fíjate vos que como anfitrión lo podés silenciar a todos. Dale, a ver si puedo. Yo me pierdo un poquito. A ver. En el chat no es cierto, en los participantes. Sí, lo tenés que hacer desde el chat en la parte final, ponés silenciar a todos y después te activás tu audio. Igualmente ya está, Germán. Ya está silenciado. Ya está. Perfecto, gracias. Gracias. Bien. Tuvimos que eliminarlo, no quedó otro remedio. No, pobre, no, con silenciarlo ahora se escucha alcanzaba. bien. Qué barbaridad. Bueno. Que parezca un accidente, muchacho. Que parezca un accidente. Sí, que a ver si no hay cobertura de reaseguros después para este problema. Bueno, después tenemos algunos reaseguradores estatales actuando en el mercado internacional, como fue en algún caso, lo fue el INDE en Argentina, sigue siendo el IRB como ente mixto desde Brasil, pero hay otros casos, hay casos en la India, en Singapur, en Corea, en China especialmente, ¿no? Que hay compañías con fuerte presencia estatal y que aún así actúan en el mercado de reaseguros asumiendo riesgo, usando otra vez frontera. Argentina en particular atravesó un proceso en el 2011 donde creó un mercado de reaseguros local. En realidad, lo comento con cierta comodidad porque se lo he podido decir en forma personal a los funcionarios de la Super en aquel momento. A mí me parece que pusieron el carro delante de los caballos. Yo no veo nada de malo en crear un mercado de reaseguros local,
pero por las motivaciones que había en aquel momento, me parece que el contexto hacía más que hubiera sido más útil que las compañías locales asumieran riesgo del exterior, no digo de mercados muy fuertes, pero tal vez Bolivia, Paraguay, Uruguay, para que hubiera entrada de prima fresca, y en todo caso, una vez que eso creciera, reservarle una parte del mercado. Pero bueno, en Argentina se optó al revés, ¿no? Por crear el mercado de reseguro local por decreto, y ir haciendo la reglamentación un poco a los ponchazos hasta que se acomodó la cuestión de la retrocesión, etcétera, pero que en muchos casos hizo que los reservadores locales muchas veces intervinieran como meros intermediarios, ¿no? Para acceder al mercado de reseguros internacional, o lo que llamamos por la normativa del mercado admitido. Eso se fue acomodando hasta que hoy tenemos una reserva de mercado de 25% por contrato, excepto para riesgos catastróficos o mayores a 35 millones de dólares. Existe el formato de los pools de reseguros, y los clubes, ¿no? Los clubes de PANDI, etcétera, para riesgos muy específicos, como el riesgo atómico, para riesgos que necesitan ser distribuidos con muchos suscriptores. Hay un mercado naciente, que yo no lo menciono usualmente, pero hay un mercado en Medio Oriente, así como el mercado de Miami, que no son compañías especialmente americanas, sino que son oficinas de reaseguradores de todo el mundo que se instalan en Miami, incluyendo en Lloyd's, y que aprovechan un tema de uso horario y de hub por el tema de viajes, y se ha convertido hoy en un centro de concentración de negocios. También empieza a pasar en Medio Oriente, ¿no? Hablamos de Singapur, hablamos de Hong Kong, hoy hablamos de Corea, aparecen reaseguradores bastante fuertes en esa zona del mundo, que podrían hoy ser determinantes para salir de un contexto complejo. Y por supuesto, el servicio de su amigable vecino, el corredor de reaseguros, jamás se olviden, que es probablemente el mejor socio para acceder a todos estos mercados o ayudarlos a encontrar las mejores opciones, ¿no? Aunque ahí estoy silenciando el teléfono. Bueno, un mercado de reaseguros, como todo mercado económico global, en reaseguros hablamos de la globalización mucho antes de que se pusiera el término de moda en los años 90, ¿sí? Por esta cuestión que hablábamos de cruzar fronteras, este efecto mariposa, que hubiera una inundación en Kuala Lumpur, y entonces cambia el precio del reaseguro, o se complica la renovación de un contrato, es algo que se experimenta en el mercado de reaseguros hace realmente muchos años. Insisto, antes que se pusiera de moda hablar de globalización en cualquier contexto. Pero es un contexto económico y como tal tiene ciclos de mercado. Ciclos de mercado nos referimos a momentos donde el mercado está más duro, donde el mercado está más blando. Obviamente tiene que ver con resultados. Hay situaciones que sacuden el mercado y que lo hacen moverse de un ciclo al otro. Claramente, para mencionar en los tiempos más modernos, el atentado de las Torres fue un sacudón para el mercado, generó un endurecimiento bastante fuerte a principios de la década del 2000. Encima, para nosotros coincidió con la crisis de diciembre, ¿no? Así que un mercado duro en un contexto complejo como era el argentino en aquel momento fue doblemente duro para las compañías argentinas sobrevivir a ese momento. Pero también cosas como las crisis subprime en Estados Unidos y en Europa, con el tema de los créditos hipotecarios y los bonos basura, la caída de AIG y la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos apuntalara y asumiera algunas de las acciones, obviamente pone de vuelta en foco resultados y procedimientos de negocios, y eso hace que el mercado se endurezca. Pero bueno, después de estas situaciones, y tratando de obviar por un momento el cambio de esquema del reaseguro local de Argentina, que fue algo que nos afectó sobre todo más localmente, a lo sumo, si se me permite, una especie de el efecto que muchas veces generan los vaivenes en una economía tan acostumbrada a crisis como la que tiene nuestro país, es que en muchos casos algunos mercados de reaseguros empiezan a perder interés por las compañías y por los riesgos y por los operadores argentinos. O sea, es bastante difícil que Latinoamérica se gane un espacio en el concierto del reaseguro mundial, porque la penetración del seguro y por ende del reaseguro en el mercado global de Latinoamérica es bastante baja, salvo Brasil, algo de Colombia, México
y un poco de Chile en general, las primas son bastante reducidas comparadas con el PBI de cada país, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo. Bueno, si uno le agrega a esto la inestabilidad o las crisis permanentes, hace que directamente muchos reaseguradores ven el origen del negocio, ven Argentina y dicen, no, gracias, en Argentina no opero. Así que es un tema que en algún momento como mercado vamos a tener que afrontar, ¿no es cierto? Pero bueno, entre esa crisis subprime del 2008 y las catástrofes naturales del 2017-2018, tuvimos una especie de, no lo llamaría veranito, tuvimos un periodo de mercado blando demasiado, inesperadamente largo, muy sostenido en el tiempo, que hizo, y estoy mechando esto con opiniones, ¿no? Pero hizo que en algunos casos, o la mayoría de los casos, se relajaran mucho las condiciones de suscripción. No estamos hablando solo de reducción de precios, hablamos también de flexibilizar más algunas cláusulas, bajar deducibles, hacer que algunos suscriptores con ciertas especialidades abrieran sus carteras a tomar otras cosas con las que no estaban tan familiarizados. Esto tiene varios motivos, porque el hecho de que el endurecimiento generara, ustedes saben que el ciclo de endurecimiento, ¿cuándo se interrumpe? Cuando empieza a haber buenos resultados en los balances de los reaseguradores, porque subieron las tasas, porque endurecieron la suscripción, y entonces empieza a generarse el esquema esperable de oferta y demanda, y por ende empieza a haber más jugadores, más interés, más oferta, y por supuesto los precios caen y la demanda impone un poco sus condiciones. Particularmente, pasado el 2012, hubo, no sé si ustedes se acuerdan, una gran disponibilidad o una gran liquidez en el mercado internacional. Es difícil de medir desde Argentina porque esto coincide con un proceso que vivió Argentina que estaba muy enfocado en nuestro mercado local, ¿no? Insisto, no pretendo hacer una crítica política ni partidaria, que no es el objetivo de esta charla, pero sí para que lo tengamos como contexto, ¿no? Recordemos, sobre todo, los últimos dos gobiernos del periodo kirchnerista fueron gobiernos muy enfocados en la economía local y con poco contacto de lo que pasaba en el mundo, y entonces por ahí no vimos este proceso tan de cerca. Pero, por ejemplo, referencias que tiene el mercado internacional, como la tasa de la Fed, que son el interés que pagan los bonos de Estados Unidos, que de alguna manera se convierten como una referencia para saber el rendimiento que tienen los capitales en inversiones más o menos conservadoras en el mundo. Cuando esa tasa baja, entonces los capitales se mueven buscando alternativas de mayor rendimiento, de mayor retorno. Y muchos de esos capitales alimentaron capacidades frescas en el mercado de reaseguros. Esto es lo que determinó que probablemente que ese ciclo se alargara tanto, aún en años donde por ahí los resultados no eran tan maravillosos. Y sin embargo, como había un gran interés por participar en este mercado, había dinero disponible, había capitalización y de alguna manera el foco de los suscriptores estaba más en la captación de fondos y de primas para invertirlas y seguir girando esa rueda financiera que en generar un resultado técnico razonable. Pero bueno, aparecen las catástrofes naturales esto es lo que les mostraba, esto es un gráfico sencillo de la tasa de la Fed a lo largo del tiempo, ¿sí? La Reserva Federal de Estados Unidos. Fíjense que entre el 2009 y prácticamente el 2017, la tasa de la Fed estaba por debajo del 0,5% anual. Es decir, que era, aún considerando una inflación baja o desusada para nosotros, pero que existe, aún en moneda dólar, prácticamente invertir en bonos de la Fed era tener el dinero quieto, ¿no? O con un signo directamente negativo. Entonces, durante todo ese tiempo buscamos en qué hacer rendir. El mercado de reaseguros fue una opción y esto ablandó los términos con idea de captar más y más riesgos para crecer más, para mostrarme mejor frente a los inversores, para vender mejor mi compañía o promover fusiones, ¿no? Este es el funcionamiento económico que uno ve detrás del comportamiento de los mercados de reaseguro. Acuérdense de este gráfico, cualquier cosa después volvemos, sobre todo, fíjense la colita que a partir del 2017 empieza a subir. Y miren esa suba,
porque si un inversor que eventualmente entró al mercado de reaseguros porque no quería una tasa negativa, que su dinero se quedara quieto, y de repente no está demasiado conforme con los resultados, ya vuelve a tener un refugio donde obtener mejor rendimiento, ¿no? Y de una manera mucho más conservadora. Ese 2,5% comparado con el 0,25 podría ser una pequeña fortuna, es 10 veces más. Y pasó, en este gráfico, ustedes lo que están viendo es un gráfico que preparó la Suiza de Reaseguros, un instituto de investigación que tiene la Suiza, que es el que publica el boletín de Sigma. Muy interesante, investiguenlo porque siempre tienen muy buen material. Pero fíjense, lo que está en las barritas verticales son desastres provocados por la mano del hombre, y la línea azul son las catástrofes naturales. Fíjense cómo el crecimiento es bastante claro, ¿no? La tendencia es bien alcista, y sumado, si ustedes suman las dos cosas, la tendencia a que haya situaciones que generen siniestralidad es creciente en el tiempo, cosa que ese ciclo de mercado blando parecía no anticipar, ¿sí? Parecía que esta fiesta, entre comillas, esta situación de tanta bonanza se iba a continuar en el tiempo. A esto también le tienen que sumar que de las catástrofes no todo el costo económico está asegurado, ¿sí? No es lo mismo una gran tormenta en el sur de Estados Unidos, que tiene una penetración de seguro muy alta y que impacta claramente en el circuito económico del seguro y del reaseguro, que de repente, no sé, lo que pasó con el terremoto de Haití, para ir a otro extremo, ¿no? Que es una economía muy empobrecida y que más allá de las pérdidas económicas y humanas que tiene la sociedad haitiana, no se traslada al mercado internacional como una catástrofe económica porque no hay una gran transferencia de fondos. Doy otro ejemplo, fíjense, 2010-2011 tuvimos los terremotos, no solamente en Japón y Nueva Zelanda, como dice el gráfico, también fue el terremoto acá en Chile, ¿sí? Que tuvimos, ¿se acuerdan? Hubo grandes siniestros. Sin embargo, en función del recupero y de los vaivenes, una vez que hay este tipo de catástrofes, sobre todo, fíjense, el pico del 2011, a continuación vuelve a bajar. Entonces, históricamente lo que pasa es que después de un mal año, de un año catastrófico, vuelve a haber una recuperación y entonces se genera como un serruchito, ¿no? Venimos al mercado blando, hubo catástrofes, sube un poquito, pero enseguida se acomoda. El año siguiente vuelve a tener buenos resultados. Bueno, esto se agotó. En algún momento, el 2017 fue el año que históricamente, desde que se lleva registro, generó mayor costo económico en sus catástrofes a los mercados de seguros y reaseguros internacionalmente. Y curiosamente, después de un año tan intenso, en lugar de tener un año liviano, el 2018 vuelve a ser un año de mucha intensidad de catástrofes naturales, ¿sí? Estamos hablando de, si el 2017 fue de 140, casi 150 mil millones de dólares de costos, el año 2018 estuvo por arriba de los 70 mil. Que obviamente sí, es la mitad y es mucho menos, pero acumulado generó un gran efecto. Sumado a esto que les contaba, ahora el reasegurador empieza a perder dinero en su suscripción, el negocio no parece tan brillante como antes, el resto de los instrumentos de inversión más comunes, más conservadores, donde la gente parece sentirse más cómoda, vuelve a ganar momentum, vuelve a subir. Entonces, los capitales que de algún modo habían sido un poco golondrina en el ámbito del reaseguro, empiezan a salirse y entonces todos empezamos a mirar con mucho más detalle y con lupa los resultados. Y esto genera un endurecimiento, permítanme decir, intenso, sobre todo en algunos mercados. Los mercados de coberturas catastróficas, mercados del Caribe, que usualmente se suscribían desde Bermuda, las coberturas de marín, del riesgo marítimo. Me gusta dar un ejemplo, porque también la siniestralidad, así como pasó en las catástrofes naturales, la siniestralidad desnuda algunas situaciones. Para los que no estén familiarizados con las coberturas de transportes, ustedes saben que existe en el mercado internacional hace algo así como una década o dos, tal vez, pero se puso de moda a partir de una década atrás, una cobertura que se conoce como stock throughput, que se podría traducir un poco ramplonamente como
el stock o la mercadería en todo su proceso, throughput a través de, ¿no? Que tiene un enfoque distinto al del transporte normal o el usual, al que estamos acostumbrados, porque en lugar de poner el foco en el movimiento de la mercadería, pone el foco en la mercadería en sí misma. Entonces, a lo que apunta es a cubrir la mercadería en todo su recorrido, excepto cuando está siendo procesada, desde que es materia prima hasta que se pone en el estante. Eso parecía un círculo virtuoso porque de alguna manera alivia las necesidades de capacidad en property. Ahora cuando cubro un gran riesgo, no necesito considerar dentro de mi acumulación la mercadería porque se va por stock throughput, y parece que todo está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando el mercado se sigue ablandando y empieza a haber ese apetito por más y más primas y por relajar más y más los parámetros de suscripción, el mercado de Marín avanza en este camino y desarrolla una variante del stock throughput al que se debió llamar stock only, que es, vieron que, así como digo, el stock throughput toma todo el camino de la mercadería y transporte solamente cuando se mueve. Bueno, stock only lo que hace es espejar esto, pero al revés. Te voy a tomar la mercadería cuando está en depósito. Un ámbito que era tradicionalmente de property, con sus más y sus menos, con lo que es la cultura de suscripción en property, ¿no? Pedir informes de inspección. A ver, cualquiera de los presentes acá puede compartir seguramente alguna anécdota donde algún suscriptor de riesgos industriales le exigió mucha más información, fue mucho más detallado en lo que necesitaban conocer y en cómo suscribir esa mercadería en particular. En cambio, los suscriptores de Marín tienen otro enfoque, otra costumbre, y empezaron a aceptar estos riesgos mucho más relajadamente, con menos controles en las declaraciones, con controles muy, muy superficiales respecto a las medidas de seguridad. Y pasó lo que era esperable que pasara, empezó a haber gran frecuencia de siniestros de alta intensidad. Perdón que parece una contradicción, pero digo, varios siniestros, todos muy intensos. Hubo 2 siniestros en Chile de más de 30 millones de dólares, uno en Brasil de más de 40, otro en Australia, también de montos similares. Y en realidad cuando ocurren siniestros de tanta intensidad, automáticamente lo que hace es que los accionistas o los técnicos vuelvan a tomar control y a revisar cómo se estaba haciendo la suscripción. Obviamente eso demostró, según la fábula, que el rey estaba desnudo. En realidad había mucho entusiasmo por el flujo de primas, pero realmente la suscripción no se estaba haciendo adecuadamente y se estaba perdiendo mucho dinero. Pasó algo similar en energía, especialmente, no tanto en upstream, pero especialmente en la parte de downstream, con muchos siniestros de refinerías alrededor de todo el mundo, muchos siniestros en riesgo de power, ¿no? En la parte de generación, el mercado se empezó a endurecer, y particularmente en aeronavegación. Uno podría determinar, si ustedes son de leer las noticias, y para no entrar en excesivo detalle, pero ¿se acuerdan de aquel siniestro del Chapecoense, de un avión charter que cae y está todo el equipo de fútbol, se pierde lamentablemente todo el equipo de fútbol, y entonces se empiezan a poner en foco, bueno, si los límites de responsabilidad civil eran suficientes, si estaba bien suscripto, si ese era un avión charter o era un avión de línea, ese tipo de cosas enseguida ponen la lupa en la suscripción. Y curiosamente empezó a pasar que hubo mucha siniestralidad de lo que se conoce como aviación general, que es cuando salimos de líneas comerciales y nos ponemos con ese avión que hace apoyo industrial, los aviones que hacen charter, helicópteros, taxi aéreo, sistemas de soporte de servicios, de agroindustrias, etc. Y a ver, tenemos, si quieren, ejemplos para pensar en los que fueron famosos en la prensa, el del chico Salas cruzando el Canal de la Mancha con la pérdida del avión, varios siniestros en Latinoamérica, unos cuantos, pero para no ir más lejos y para que ustedes lo tengan presente en las noticias, aquel avión que al poco tiempo de salir de San Fernando se perdió el contacto y terminó apareciendo en el Tigre después de varias semanas de búsqueda. Bueno, esos siniestros son, ninguno de ellos es catastrófico al punto de que va a hacer que la industria quiebre o se liquide, pero fueron demasiados casos con bastante intensidad, demasiado juntos. Y se da una particularidad en el caso de la navegación que empieza a contrastar
con los momentos que se vivían en otras ramas, especialmente la de Marín, que es una de las que más se alimenta, por ejemplo, el mercado de Lloyds. El Lloyds es uno de los referentes más fuertes en el mercado de la navegación. Yo estuve en agosto de 2018 en Londres charlando de esto con muchos suscriptores y me contaron algo que me llamó mucho la atención, por eso lo quiero compartir con ustedes. El suscriptor de un importantísimo sindicato me decía, bueno, somos conscientes nosotros los suscriptores de que veníamos suscribiendo por debajo de la tasa técnica. Entonces, como viene ahora un endurecimiento de mercado, lo vemos, lo estamos provocando, lo estamos generando, lo necesitamos, lo que voy a hacer, me decía este suscriptor, es ampliar mi capacidad de suscripción. Este fue mi plan. Yo suscribía, por dar un ejemplo, 100 millones de dólares. Ustedes saben que en el Lloyds los sindicatos tienen que anticipar capital que garantice el plan de negocios que van a suscribir. Y si ese plan de negocios crece exageradamente, no pueden seguir suscribiendo para ese periodo hasta que vuelvan a capitalizar el periodo siguiente. Entonces, este suscriptor me decía, bueno, si el año pasado capitalicé para suscribir 100 millones de dólares de prima, este año, como planeo subir las tasas el 15, el 20, el 30%, ahora quiero salir a suscribir 200 millones de dólares, porque voy a hacer crecer mi cartera con las tasas más fuertes para corregir lo que hice mal en los últimos años, que sé que se me viene encima. Así de conscientes eran los suscriptores de que se habían metido en esta especie de bola de nieve. Lo que nadie esperaba es que en ese momento participó el Lloyds como institución de una manera bastante poco frecuente. Creo que fue, si no la primera vez que ocurría en la historia del Lloyds, una de las primeras, donde el Lloyds, que hasta entonces miraba los planes de negocio de los sindicatos meramente como un trámite, ¿no? De mirar y en todo caso tildar, hacer alguna consulta y aprobarlo y recibir las garantías por esas inversiones, empezó a intervenir, empezó a tomar acción. Empezó por ejemplo, a este sindicato en particular le dijo, bueno, me parece perfecto, yo apruebo todo lo que vos dijiste, pero no te apruebo el crecimiento. Capitalizás solamente 100 millones. Con lo cual, y por supuesto el sindicato lo aceptó, porque era una situación bastante, se veía que los resultados estaban mal, era una situación bastante incómoda, pero con la suficiente fuerza como para no oponerse a la autoridad del Lloyds como institución, pero que generó un efecto que impacta en el endurecimiento más de lo que los suscriptores esperaban. Porque ustedes imagínense, hagamos un juego numérico rápido. Si yo esperaba subir el 15 o el 20 o el 30% de mi cartera, pero ahora voy a suscribir la misma cantidad de prima que el año pasado, por fuerza tengo que aceptar menos riesgos. Ya veremos si lo hago bien y solamente logro seleccionar los mejores, pero aún a los mejores les tengo que cobrar más prima. A los malos directamente los tengo que dejar ir. Y a los que no estoy muy seguro les aumentaré todavía un poco más. Porque si no, y esto ocurre a veces en el mercado de Londres, cuando llegue a septiembre, octubre, no voy a tener más capacidad de suscripción, porque se me viene el año encima y me voy a consumir la prima del plan de negocios que me aprobó el Lloyds. Lo cual significó que directamente esta intervención del Lloyds fue no solo en este sindicato, sino en todos los planes de negocios, como nunca había pasado antes, porque el Lloyds lo que hizo fue, como institución, promover el endurecimiento. Y esto directamente provocó que algunos sindicatos abandonaran algunas líneas, ¿sí? Otra vez, factor de endurecimiento, menos interlocutores, menos oferta, la demanda se mantiene sostenida porque la aviación comercial en el mundo se mantuvo, estamos hablando pre-pandemia, ¿no es cierto? Entonces, la demanda sostenida, la oferta bajando y los pocos que quedan operando subiendo precios, fue la tormenta perfecta. Todavía es el día de hoy que las renovaciones de la navegación de casos facultativos generan lisa y llanamente peleas, enemistades, problemas, decepciones, porque a veces se han visto aumentos del 60, 70, 100%, cosa que muchas veces hemos dejado a nuestros clientes sin la información suficiente de que esto se venía y como lo digo un poco domésticamente, pero los procesos de ablandamiento del mercado, sobre todo cuando son tan sostenidos en el tiempo, de alguna manera echan a perder o estropean la mentalidad del cliente en el sentido de que piensa que es lo correcto, que es lo usual, que es lo esperable, que la tasa baje y que su exposición al riesgo no tiene nada que ver, porque él en particular tal vez no tuvo siniestros y entonces pareciera que no hay nada más de qué preocuparse. Cuando el mercado cambia y entonces ese endurecimiento me empieza a pegar a mí también, lo peor que nos puede pasar es que ese cliente esté sorprendido por esto.
Hubo otros endurecimientos y que se van a sostener en el tiempo. La mayoría de los funcionarios de la MNCRI, de la Suiza y de los principales operadores del mundo están viendo más allá de la discusión semántica de si el mercado ya es duro o es un mercado en proceso de más endurecimiento, es un proceso que va a durar como mínimo hasta el finales del año próximo. Esas son malas noticias. Se va viendo por ramas, algunas un poquito antes, otras un poquito después. Renovar los riesgos de property de todo riesgo operativo, grandes riesgos, fue un dolor de cabeza, sobre todo a partir de este año. Se empieza a ver endurecimiento muy fuerte en responsabilidad civil, se empieza a ver retiradas de capacidades en líneas financieras, que son la de directores y funcionarios, errores y omisiones, empieza a haber más control de suscripción, aumento de precios, menores capacidades, menor interés por los riesgos más complejos. Y como no parecía suficiente, resulta que aparece el coronavirus. Y la verdad es que eso, si bien no es el motivo del endurecimiento, la industria del reaseguro es parte de este mundo, y lo mismo que nos ocurre a nosotros como intermediarios, a las compañías de seguros locales, a todas las actividades económicas que están mirando cómo hacer para sobrevivir a semejante contexto, también le pasa a los reaseguradores, y esto en realidad provoca que no sea sensato esperar que el mercado se desendurezca o vuelva a un proceso de ablandamiento en el corto o incluso, me atrevería a decir, en el mediano plazo. Eso es un contexto muy, muy complejo. Bueno, ¿dónde? Porque hasta acá les tiro todas pálidas, ¿no? Perdón, que no parece demasiado alegre. Entonces, me propuse tratar de compartir con ustedes dónde queda algún refugio, queda algún oasis en nuestro mercado. Yo quiero compartir con ustedes, y otra vez, esto desde el punto de vista más desde la opinión que desde el conocimiento, desde la experiencia más que desde la teoría. Nosotros vemos algunas estrategias posibles. Particularmente en Latinoamérica y en Argentina, que tiene contratos automáticos sin exposiciones catastróficas a eventos de la naturaleza, hemos logrado que los reaseguradores no aumenten excesivamente los precios. Estoy hablando de contratos automáticos, ¿sí? Es decir, las compañías han pasado 2 renovaciones, la del 2019 y la del 2020, con precios y condiciones bastante razonables. Probablemente lo que muchas veces sucede en etapas de mercado blando es que las compañías, con razón, y me parece muy buena idea, compran más y más capacidad, retienen menos y menos, porque el reaseguro está muy accesible, y entonces es una buena idea apalancar esa capacidad de reaseguro a precio bajo para salir a ganar más cartera. Pero bueno, probablemente ese proceso se detuvo, pero se sostuvieron las capacidades. Y no aumentaron demasiado las retenciones, con lo cual creo que el mercado argentino particularmente todavía tiene un espacio para crecer allí, para retener un poquito más y para comprar el reaseguro, si es en exceso de pérdida, en un punto de exceso un poquito más alto, o si es en proporcional, reteniendo un porcentaje un poquito mayor, todavía hay ese espacio. Así que aquellos riesgos que ustedes tengan de sus clientes, donde las compañías puedan suscribirlo bajo sus propios contratos, pareciera que todavía puede ser un lugar seguro, un lugar menos agresivo. Lo menciono, es un arma de doble filo. Cuidado con esta cuestión del coaseguro, porque si no logramos colocar un riesgo en coaseguro y tenemos que empezar el mercado facultativo, bueno, estuvimos viendo en los últimos meses, el último año y medio, una gran cantidad de colocaciones donde por ahí el mercado local tomaba el riesgo a una tasa subsidiada y la intervención de algún reasegurador facultativo por ahí era una tasa mayor, para que el cliente pague en promedio un aumento más controlado. Pero esto va a pasar, no esperen del mercado facultativo, ni siquiera que sostenga las condiciones actuales. El mercado facultativo sí o sí va a pensar en aumentar los precios. Así que cuidado con lo que se sale de los contratos. Empiezan a ganar relevancia los especialistas locales. Que haya, permiso, Claudio, que voy a pasar el aviso, pero digo, que haya una compañía como Anseática, que tiene una gran especialización en riesgo de marín, que está haciendo una gran experiencia en todo lo que es riesgos de property y de consorcios y de integrales, con un gran desarrollo de expertise propio, eso es una buena noticia.
y lo extiendo para que no parezca tan panfletario, pero digo, hay muchas compañías de nuestro mercado que tienen sus líneas de especialización y que se han aprendido a hacerlo bajo sus propios contratos y su propia especialización. Enfoquen ahí. Me parece que ahí es donde tenemos que mirar en el día a día. Realmente que el facultativo, que la salida al mercado internacional sea la excepción porque no encontramos el especialista adecuado a nivel local. Creo que hay que revisar con mucha anticipación las estrategias de renovación. Y ojo que cuando digo anticipación, no digo salir al mercado ahora si el riesgo vence en marzo, porque eso en general provoca el efecto contrario. Lo que los reaseguradores llaman el midterm, cuando el mercado está en proceso de endurecimiento, le genera a los suscriptores de reaseguro una sensación de gran especulación, que lo es, y no digo que el asegurador no tenga derecho, pero al suscriptor le provoca el sentimiento contrario. Muchos suscriptores se retiran o declinan cotizar un riesgo cuando entienden que la intención es cambiar en la vigencia presente para mejorar el precio. Sobre todo porque lo que ellos todavía esperan, a corto o a mediano plazo, es que si esperamos a que el riesgo venza, probablemente si yo lo cotizo en febrero del año que viene, porque vence en marzo, todavía voy a poder cobrar una prima un poquito más alta que la actual. Entonces, cuidado con las estrategias de renovación, empecemos a anticipar, empecemos a hablar mucho con los clientes. Los clientes tienen que ser conscientes de que esto está presente y que se va a sostener en el tiempo y que las renovaciones pueden generar dolores de cabeza. Y hay que empezar a pensar en alternativas, porque los aumentos de precio van a venir. Entonces, tenemos que ver cómo administrar los deducibles. Tampoco se trata de una cuestión matemática de, bueno, subo el deducible del dólar y ya está. Hay que administrarlo, hay que pensarlo, hay que ver dónde está la mayor exposición. Hay que mirar si podemos poner límites. Se pueden poner límites de indemnización que estén más o menos relacionados con el PML. Podemos revisar las coberturas. ¿Se está comprando algo que realmente por ahí no es necesario? ¿Cuál es la preocupación del reasegurador? ¿Dónde él se siente expuesto? ¿Esto coincide con lo que ve nuestro cliente? Porque tal vez sea momento de que incluso el asegurado asuma más riesgo desde el punto de vista de administración de riesgos. Tenemos que volver a las bases, a las fuentes de lo que sería un administrador de riesgos. Y ahí el rol del productor asesor de seguros es fundamental. El broker puede dar mucho valor agregado, porque muchas veces, sobre todo las empresas medianas o pequeñas, los grandes riesgos, obviamente tienen a sus gerentes de riesgo en puestos hace muchos años, pero muchas veces riesgos medianos, o aún algunos más o menos grandes, descansan por ahí en su experto en higiene y seguridad, y la otra mitad, si hay confianza en el productor asesor de seguros, en el broker, bueno, este es el momento de asumir ese rol. Sentémonos con el cliente, no a anticipar la renovación, sino a entender dónde realmente está la mayor exposición de su operación y dónde está su mentalidad en cuanto al apetito de retención de riesgo. ¿Cuánto del riesgo que hoy está traspasando es necesario seguir traspasando? Porque se va a venir un aumento. Y si el cliente no lo sabe por nuestra boca y se entera el día que venimos con las alternativas de cotización, vamos a tener, como está ocurriendo, clientes ofendidos, clientes enojados, clientes sorprendidos, clientes que se corren y que se pelean con los brokers o los productores actuales y salen a buscar alternativas. Y otra vez, el hecho de ir a veces los clientes no conocen que muchos de estos riesgos, sobre todo los grandes riesgos o los más complejos, por más que uno los desparrame en 20 compañías en el mercado de seguros local, que a su vez por ahí salen con 1 o 2 brokers de reaseguros cada uno, o salen otros reaseguradores, esta ramificación comercial, que puede ser una buena estrategia en otras cuestiones, cuando hablamos de reaseguros, piensen que esto se vuelve a concentrar en unos pocos escritorios. A veces para algunos riesgos en particular uno discute con 4 o 5 personas en todo el mundo, no más. Entonces, que un suscriptor sentado a 10.000 kilómetros tan lejos de nuestra cultura y de conocer lo que pasa en el riesgo, ve un riesgo, le acercan una propuesta por tercera, cuarta, quinta, sexta vez, a veces hace que directamente el suscriptor decline cotizar. Y en un mercado donde hay pocos oferentes, es la peor idea. Necesitamos comparar ofertas, necesitamos que la mayor cantidad de gente se interese en nuestros riesgos y nos dé alternativas de cotización. Y esto, voy a decir rapidito porque sé que es muy doloroso, pues ahí es hora de reconsiderar comisiones. Cuidado porque si suben mucho los precios y nosotros pretendemos ganar el mismo margen comisional en puntos porcentuales, estamos actuando con valores absolutos más altos.
Y cuidado, porque un cliente enojado, nosotros queremos mantener nuestro 15% todos los años, cuando la prima por ahí se fue al 40 o al 50% más, y si perdemos el negocio, vamos a tener el 15% de cero. Por eso debe bajar a 10 o a 5, es hora de desencillar hasta que aclare y concentrarnos en retener el negocio. O en pactar. Hay clientes que son conscientes de la cantidad de trabajo que tiene para un productor asesor de seguros, para un broker, la administración de algunos casos. Bueno, frente a la posibilidad de que nos pongan en competencia groseramente, por ahí es el momento de decir, mira, es una situación de mercado, no es una incapacidad de asesoramiento. Si a vos te parece que es mejor abrir el juego, entonces, ¿por qué no reconocerme en horarios? Y yo me comprometo a ayudarte a administrar el acceso a otras compañías o inclusive a otros brokers competidores, pero trabajo contigo desde adentro, asesorándote y no solamente intermediando. Digo, no está escrito en piedra, lo tiro como estrategias posibles, ¿eh? Cada caso será un mundo, pero sí definitivamente creo, y esto para mí es lo más importante, que las relaciones de largo plazo son un refugio de valor. Para los clientes, para nosotros como intermediarios, para las compañías de seguros con sus reaseguradores, hoy la mejor oportunidad es mantener ese lazo que tenemos con cada reasegurador, con cada gestor de contratos, con cada broker y con cada cliente para pasar esta tormenta juntos. Y bueno, me parece que hablé un montón y nadie me interrumpió, ¿eh? O sea, estamos llegando casi a la hora que nos habíamos propuesto, con lo cual no tengo en mi link ahí mucho más, salvo el agradecimiento. A ver, la verdad bueno, que más que por ahí claro, quieren... más que claro. No sé si alguno tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna consulta. Luisito. Hola, Claudio Roberto habla. Roberto, ¿Cómo estás? Robert, ¿qué haces, Robert? Te dije que te iba a hacer preguntas, así que no te voy a dejar, no te voy a dejar en banda. Por supuesto, avanti, lo espero con ansias. Abro el fuego. Te hago dos preguntas juntas. Primero, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que fue, en mi opinión, una sobrereacción del mercado con el tema COVID, en las diferentes cláusulas LMA que fueron saliendo, sobre todo la 5393, que es bastante, para mí, dura y hasta difícil de entender cómo aplica? Y la otra es, con las restricciones argentinas que tenemos en el mercado de cambios, cómo está hoy el flujo de entrada y salida en los temas de primas y pagos de siniestros y las cuestiones legales para que la compañía no quede en banda con un pago que tiene un plazo frente a un cliente, o que se te caiga el reaseguro porque vos tenés la voluntad de pagar, pero el reaseguro no puedes recibir la plata. Suficientemente complejo, las dos son complejas y tienen respuestas distintas. Me tomo la libertad de respondértelas en orden inverso. A ver, reglamentaria y legalmente sigue siendo posible sacar fondos al exterior. Las compañías pueden pagar, los bancos están siendo el instrumento de control, esa es la mala noticia, porque básicamente los bancos no entienden el negocio de seguros y de reaseguros, les cuesta muchísimo. Entonces, el procedimiento que van llevando adelante las compañías es una pequeña pesadilla, en cuanto a ir y venir, con documentación. Nosotros como intermediarios vemos todo el tiempo donde las compañías a veces nos piden rehacer documentación, volver a mandar a la firma una nota de cobertura o cambiar una o varias notas de débito, de vencimientos, porque la nota de débito no puede tener una antigüedad mayor a, o yo no puedo poner el trámite si está vencida o si todavía no venció. Bien, con lo cual, a ver, el mercado internacional es consciente de esto, en la medida en que los pagos más o menos fluyen. La verdad que lo que vemos nosotros es que hay bastante paciencia, esto es dinámico, la verdad que la burocracia va a peor, pero todavía no notamos un cierre absoluto, sí cada vez más esfuerzo, y nosotros debemos acompañar. Lo que se puso básicamente en vigor nuevamente fue el tema del agente de cobros, sobre todo cuando aparece el broker intermediando, le resulta muy difícil al mercado bancario, al mercado financiero, entender por qué el broker de reaseguros va a administrar dinero cuando ese broker de reaseguros está en Argentina. Entonces el banco dice, pero páguele al broker, si ahí está Americal, está Aon, ahí está Willis, páguenle en la cuenta de Willis, de Aon, de Americal o de Marshall Argentina y déjese de jorobar. El problema es que nosotros tenemos que después mandar la plata al exterior y en realidad el gestor, el interesado, el que cede formalmente el riesgo es la compañía de seguros. Entonces,
está todo este trámite donde es el reasegurador el que autoriza y empodera al intermediario para que utilice un agente de cobros en el exterior para que administre ese dinero y el dinero fluya tanto a la ida por las primas como los siniestros a la vuelta. Dicho esto, creo de todas maneras que toda esta demora, a ver, de alguna manera, tenemos hoy, espero que sea una ventaja, por primera vez un presidente que se supone que sabe de seguros, que sabe de reseguros, y que además fue superintendente en el momento de mayor flexibilización del mercado en Argentina. Entonces, yo quiero creer que no hay intención política de cerrar nuevamente el mercado y que lo que estamos es frente a una constricción de reservas, cosa que es de dominio público y que obviamente se cuida el mango, como se dice usualmente, y por eso lo que se intenta es evitar que salga dinero que no debería salir. El reaseguro es dinero que debe salir, porque si no sale, nos quedamos sin materia prima, sin ese préstamo de capital que decíamos, para que eventualmente ingresen los siniestros si ocurre. ¿Dónde veo yo la mayor exposición? Y ahí sí es un tema que vamos a tener que estar muy atentos, los intermediarios y especialmente las compañías de seguros, en las volatilidades del tipo de cambio. Porque cuando un cliente pague una póliza en dólares al tipo de cambio oficial, y no se asusten con el tema del blue, porque cuando el trámite funciona, el cliente paga el tipo de cambio oficial, la compañía saca el dinero del exterior al tipo de cambio oficial. No está ahí el problema está en los tiempos. Así como yo digo que es posible, pero que se ha vuelto burocrático, lento y con mucha ida y vuelta, si una compañía, en lugar de sacar el pago en 10 días, 15 días, 20, un mes, tarda 60 días en convencer al banco de presentarle toda la documentación para que finalmente el pago se libere, y tenemos aún a tipo de cambio oficial, punta a punta, una diferencia de 3, 4, 5 pesos por dólar, entonces hay compañías que podrían haber hecho sus cuentas de margen con un esquema porcentual en cuanto al reaseguro y que al momento de pagar tengan que soportar un gap en la diferencia de cambio que tire por tierra la rentabilidad. Entonces, insisto, mientras esto no cambie, es decir, se sigue pudiendo pagar, pero hay burocracia, la mayor exposición, para mi gusto, tiene que ver con la diferencia de cambio y por ende las compañías creo que tienen que estar... es complejo porque hay que buscar inversiones que estén atadas al valor del dólar, pero que al mismo tiempo permitan liquidez, porque en el momento en que el banco da la autorización hay que tener el dinero disponible y pagar. Así que la verdad que no me gustaría estar hoy en los zapatos de una compañía de seguros, pero tanto los intermediarios como los aseguradores están pacientes, pero muy atentos con este proceso. Espero con eso haber respondido la segunda pregunta. La primera tiene que ver con las cláusulas del COVID. Y coincido con que el mercado ha sobrereaccionado. Me animo a decir particularmente el Lloyds. Y esto es algo que no mencioné y aprovecho para decirlo. Charlando hace un año y pico atrás con un suscriptor de Marín en el ALSUM, la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, un evento que se hace anualmente, él contaba, este hombre con bastante gracia, le decía, yo cotizo según unos manuales de suscripción muy técnicos. Y hace un par de años yo cotizaba 100 y perdía siempre con el Lloyds, ¿no? Que me cobraba 40, 50, 60 y no ganaba un solo negocio. Iba a decir algo con P, me quedaba muy feo, me acordé que estábamos grabando. No ganaba un solo negocio porque siempre me pasaban por arriba. Y hoy, utilizando más o menos los mismos criterios que utilizaba hace un año, 2, 3 atrás, empiezo a recibir órdenes. Y yo estoy cotizando más o menos igual. El problema es que estos operadores, y particularmente me refiero al Lloyds, que estaban acá al 40, al 50%, que estaban en un lugar demasiado blando, ahora sobrereaccionaron y están cotizando el doble o el triple de lo que cotizaban en ese punto de mercado blando, y entonces empiezan a no suscribir riesgos. No porque los pierden y uy, qué macana, muchas veces porque quieren perderlos y a veces declinan cotizar. Entonces, los aseguradores que han tenido en el tiempo una actitud de suscripción un poco más sostenida, aún suscriptores o reaseguradores que conocemos como más técnicos o más duros, empiezan a tener mayor preponderancia y participación e indicación en las cláusulas y en los riesgos. Volviendo a tu pregunta, Robert, el tema de las cláusulas creo que pasa algo similar. Hay algunos suscriptores que directamente sin la cláusula no suscriben, pero en general me animo a decir que los aseguradores profesionales son un poco más, no sé si usar la palabra flexible, pero sí más sensatos a la hora de analizar. Nuestro enfoque y nuestro consejo como intermediarios es tratar de evitar
las cláusulas al libro cerrado. De hecho, en algún debate en la Cámara de Brokers de Reaseguros, nosotros desaconsejábamos la intervención. El mercado tiene una tendencia a... Pasó después del siniestro de las Torres, donde se hizo una cláusula de exclusión de terrorismo absoluta y se impuso en el mercado. En definitiva, lo que hicimos ahí como mercado de las compañías fue correrle el cuerpo. Si no tengo reaseguro, no doy cobertura. Y en definitiva, el último perjudicado fue el asegurado. Y me parece que podríamos estar frente al mismo proceso ahora. Como hay un mercado muy duro y que impone esas cláusulas, estamos avalando, las compañías, los brokers, los jugadores de mercado, que estas cláusulas bajen y lo excluyamos. Nuestra experiencia es que con la mayoría de los suscriptores y los aseguradores, si uno abre la discusión, se logran acuerdos. Para nosotros es muy importante discutir ahora, discutir antes. Cuando querés excluir pandemias, son todas las pandemias, o te preocupa el COVID, porque el COVID ya lo consideras un siniestro que ya inició. Bueno, del COVID, ¿qué te preocupa? Porque hay reaseguradores que han puesto sobre la mesa cláusulas que dicen que se excluye todo daño que esté relacionado directa o indirectamente con el COVID. Y entonces yo pregunto, si el sereno de una fábrica empieza a desarrollar síntomas y entonces no completa su ronda y comienza por un cortocircuito, un incendio en un depósito, ¿me van a rechazar ese siniestro tan tradicional, tan típico, tan fácilmente cubierto que por un cortocircuito se quema una mercadería en un depósito? Clásico siniestro, ni siquiera de todo riesgo, de incendio. Pero estaríamos abriendo la puerta que el asegurado me diga, no, espere, porque indirectamente esto se produce porque como el guardia desarrolló síntomas de COVID y se quedó, no vio el control a tiempo, entonces yo no se lo pago. Cuidado, a mí me parece que esas puertas son muy peligrosas, entonces creo que nuestra función desde la intermediación y desde el asesoramiento es, en lo posible, cuando se puede, parar la pelota y discutir las cláusulas, y discutir el alcance. Porque además son cláusulas que se acaban de redactar, y las cláusulas en general, del mismo modo que las vacunas, pasan largos procesos de ensayo y de revisión cuando empiezan a ocurrir los siniestros. Entonces, así como vimos siniestros tan inesperados como de repente animales domésticos salvajes o semisalvajes entrando por la fuerza a oficinas que quedaron vacías, nos pregunto, ¿nos hemos tomado el trabajo de revisar en nuestras pólizas de integral de comercio y de robo si la cláusula, si hemos modificado o hemos advertido que la cláusula de que la oficina se encuentre desocupada más de 15 días seguidos, 20 días seguidos, 60 días en lo que va del año, fue modificada tomando la situación de cuarentena en consideración? Ojo que probablemente no, y deberíamos haberlo hecho porque es una situación inusual. Del mismo modo, lo que yo digo es, el mercado está endurecido, pide las cláusulas, creo que no es momento de aceptarlas sin más, hay que parar y revisar cada una. Y obviamente, bueno, el no ya está, si no hay más remedio, si no conseguimos otro canal de cobertura y el resolver es inflexible, habrá que aceptarla como tal, pero me parece que todavía hay espacio de discusión, sobre todo con los suscriptores más sensatos. Germán. Fíjate que incluso lo que vos comentabas, Germán, respecto de esto del COVID, ahora creo que había un embarque a China, no me acuerdo de qué producto, que llegó aparentemente y detectaron que tenía carne. Aparentemente la carne no era el problema, sino el embalaje. O sea, el embalaje, sí, el envoltorio. Entonces, también te vas a encontrar con situaciones, por lo menos en el riesgo de marín, cuando lo cubrís, el tema del rechazo, de que porque tenga algún síntoma de COVID, en este caso el embalaje, y no sabés dónde fue, si fue en la naviera, si fue en la terminal de carga, si fue en el tránsito posterior, si el embarque te lo van a rechazar o no, y cómo cubrir todo ese tipo de cosas. Sin duda, porque además ahí tenemos la discusión con el liquidador y con el comprador, con el receptor, de si es realmente hay que destruir esa mercadería, esa carne, esa materia recibida, o se le puede hacer algún proceso que, aunque aumente el costo y sea un siniestro parcial, todavía permita que eso sea apto para consumo, ¿no? Bueno, adicionalmente, y también como un tema de lo que nos trae aparejado el COVID es... y de las coberturas de stock only o stock throughput que muy bien detallaste y creo que nosotros en Marci ese tema lo vemos casi a diario porque tenemos mucha demanda de ambas coberturas y trabajamos con los mercados en Londres y en el exterior tratando de poder darle a nuestros clientes ese tipo de coberturas. Ahora viene el tema de la vacuna y la distribución de la vacuna.
donde lo que vamos a tener que ver todos es los grandes volúmenes de stocks, la forma en que los stocks van a tener que estar guardados a las temperaturas, en ver si tenés capacidad y si la capacidad está en condiciones y reúne las condiciones mínimas como para poder mantenerlo, y después todo lo que es la logística y la distribución de eso. Coincido. Y ahí tenés un problema en dos extremos. En el extremo de la distribución pura y dura, que ya hay antecedentes de piratas del asfalto, de gente que enfoca a robar eso. Hubo embarques de material de protección médica que fueron robados, ¿no? En momentos de alta demanda. Digamos, se ha convertido hoy en un objetivo de los ladrones, con lo cual, además, estamos frente a mercadería que tiene una exposición especial. Y el otro extremo que me gustaría mencionar es que cuando discutimos con los aseguradores al respecto, ellos nos dicen, bueno, cuidado porque la mayoría de las grandes farmacéuticas y laboratorios ya tienen en discusión, en vigencia, esquemas de seguros de distribución, ya sea propios o a partir de sus distribuidoras internacionales. Entonces, cuidado con la cobertura que se intente hacer local para suplir un deducible o una restricción de cobertura de una póliza o de un programa internacional, ¿no? Bueno, por eso el tema de cómo vamos a tener que manejar el tema de las capacidades, porque hoy el mercado, como lo dijiste, y no por siniestros que se produjeran en Argentina, es tanto de stock o de stock throughput, porque si vos mirás el historial, no tenemos grandes catástrofes de stock o de stock throughput que afectaban esas coberturas de stock. Cuando digo stock, es stock only, ¿no? Sino que estamos pagando los platos rotos de otras catástrofes de los vecinos grandes que a lo largo de que han estado ocurriendo. Entonces, lo que digo es, vamos a tener que trabajar mucho con los mercados como para poder obtener ese tipo de cosas y de coberturas amplias que nos puedan ayudar a poder cubrir esto. Sin duda. Y esto duplica el desafío que les decía cuando yo me tomo ese atrevimiento de decirle, che, revisemos lo que estamos ganando, y les pido nuevamente disculpas, que no sientan que uno les quiere meter la mano en el bolsillo o avalar ese proceso, pero curiosamente me miran raro, algún tomatazo me veo venir virtual. No, pero además entre los brokers es algo que venimos discutiendo, lo detectamos ya hace un par de años, que en realidad estas situaciones de endurecimiento, de crisis, de problemas, hace que tengamos más trabajo, no menos, para colocar más flujo de negocios y ganar menos por cada negocio. Entonces, realmente, cuidado, porque también los intermediarios vemos muy presionadas las estructuras de costo. Correcto. Sí, así es. Bien. Gracias, Edgardo. No, por favor, un placer. Antonio, ¿vos querías decirnos algo? ¿Puede ser? Sí. Un par de cosas que estuviste mencionando. La cobertura de stock throughput no es algo que se inventó ahora, es una póliza antigua que se llamaba riesgo interior, hace muchos años, hace más de 30 o 40 años, que se utilizaba poco, pero era básicamente para el movimiento de mercadería. Correcto. Respecto al COVID, que está tan en boga ahora, y cuando surgió el problema, un famoso estudio de abogados sacó una circular pretendiendo o advirtiendo a los asegurados que posiblemente tenían alternativas de reclamo de sus pérdidas a través de la cobertura de pérdida de beneficios, etcétera, etcétera. Y puntualmente al ejemplo que vos pusiste, si el sereno, por haberse contraído el COVID, no estuvo en el momento indicado cuando comenzó el cortocircuito en el tablero eléctrico y eso desencadena un incendio, etcétera, etcétera. Recordemos que la cobertura es daño material. O sea, el COVID no es un daño material. O sea, la causa primaria es el daño material para que tenga cobertura. Coincido. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo evaluarían sobre la base de qué análisis estadístico se puede establecer una prima de riesgo para amparar riesgos de pandemia? ¿Sobre qué lo van a cobrar? ¿Cuál es el análisis científico para decir esta es la tasa de prima adecuada para cubrir el riesgo de pandemia?
No, es que no hay estadística, hay que hacer un cálculo de pérdida máxima y de costo de capital. En realidad no, ¿Qué es pasa? Ahí bastante está el poco técnico problema. en ese sentido. Ahí está el problema, que no vas a tener un cálculo de pérdida máxima. Todavía no se No, está. me refiero a pérdida por capital expuesto. Me recuerda en todo caso a ramas del estilo de contingencia o de price indemnity, donde algunos reaseguradores directamente lo que dicen es: pongo una capacidad de $1.000.000 máximo, pongo un ejemplo tonto, pero me aseguro de venderlo en suficientes mercados como para que me deje un ingreso neto de al menos 1.000.000. Pero luego, cuando esto Está dispare por bien. el aire, yo más de 1.000.000 De- no indemnizo. Desde, Pero es desde el complejo, punto de ¿eh? vista, desde el Coincido, punto de vista del negocio, es decir, para que podamos vender una cobertura, no le vamos a solucionar el problema al cliente. coincido. O sea, le vamos a vender una cobertura, le vamos a dar un límite de indemnización y hasta ahí, pero la realidad es que Además, coincido con que los intentos del mercado bueno, tenemos un ejemplo más o menos cercano, cuando alguna compañía intentó que el bloqueo de la época de los reclamos del campo se considerara una interrupción de accesos, y eso generó debates y peleas en el mercado, sin hacer nombres propios, pero hubo compañías y aseguradores que fueron casi a las manos virtualmente por temas así, y coincido, es muy complejo si los abogados o si los asegurados se abroquelan a reclamar que la cuarentena pueda ser considerada una interrupción de accesos. Eso es muy complejo para el asegurador, que no tuvo manera de calcular esto estadísticamente, pero lo que yo estaba tratando también de llamar la atención, y por eso mi ejemplo es: cuidado cuando aceptamos cláusulas de exclusión en pólizas de daños materiales, que yo las estoy viendo, por eso lo menciono como una alerta, que en una póliza de daños materiales que es tan transparente en su manera de disparar frente al daño en sí mismo, si alguien me agrega una cláusula que es Paramount, ¿no?, que se impone sobre las demás, y me dice que cualquier daño indirecto provocado por el COVID no va a estar cubierto, directa o indirectamente, esto es lo que más me asusta, bueno, que alguien pudiera interpretar que hay una causa indirecta, nos pone en un lugar muy complejo, al revés, ahora desprotegiendo al asegurado. Me parece que hay un desafío de generar equilibrio, y los que intermediamos tenemos un rol muy importante en eso, de que no haya abuso de ninguna de las dos partes, ¿no? Ni que el mercado le quite el cuerpo a los siniestros que fuera del COVID hubiera pagado, y que los asegurados no abusen de una situación de crisis para tratar de recuperar algo que, si no fuera por la pandemia, no hubieran cobrado. que es muy difícil de determinar eso, porque en este caso en particular, con el COVID, donde en Argentina, si nos circunscribimos a Argentina únicamente, donde la actividad económica, determinadas actividades ya venían de hace tiempo con declives económicos importantes, y aprovechar la oportunidad del COVID para decir: páguenme la pérdida que tengo, ¿cómo se determina? ¿Cómo lo determina el asegurador en ese caso? Es muy difícil. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Y reitero, independiente de que sea el COVID o el virus o una bacteria, no hay un daño material previo, que es la condición de la cobertura de property. O sea, correcto, sea daño directo o indirecto, no hay un daño material previo, que es lo que active la cobertura. Esa es la discusión. claro. Si no, no vamos a hablar, no hay que hablar dentro de la póliza de property de un daño material. Hay que hablar de una circunstancia determinada que eso genera una paralización en la producción o en el giro comercial de una empresa. Correcto. Pero no es el espíritu de la cobertura. No es el espíritu de la cobertura. Por eso lo hace difícil. En los ramos de personas, en los contratos de vida y accidentes personales que hemos intermediado en los últimos meses, la discusión que sí se produce, bueno, ahí sí tenemos un disparador claro, ¿no? El COVID puede aumentar la tasa de muerte y, en todo caso, resultado de los contratos, los siniestros, etcétera. Pero en negocios puntuales, sí, lo que hemos visto de parte de los suscriptores es que, aún en los casos donde excluyen COVID por considerarlo un evento que ya empezó, que ya está presente, sí se logra mantener las coberturas de pandemia, ¿sí? Es decir, la próxima pandemia, ojalá no hubiera ninguna más, pero si hubiera una, cuando terminemos con este asunto de la vacuna y pongamos bajo control esta situación, la siguiente pandemia, ¿sí?, ojalá que no la haya, pero si la hubiera, debería mantenerse en cobertura, porque cumple los requisitos de asegurabilidad, de inesperada, de no deseada, de no provocada, etcétera, ¿no?
Pero ahí tendremos después que revisar como humanidad qué estamos haciendo para que esto no cambie, ¿no? Personalmente lo que haría es, como fue con las coberturas de terrorismo post septiembre de 2001, hacer una cobertura específica y venderla como cobertura específica, pero no incluirla dentro de la cobertura de daños materiales o las coberturas marítimas o de RC o de lo que sea. Simplemente ofrecerle al asegurado una alternativa de que existe una solución a un determinado precio. El tema va a estar fijar el precio en virtud de los casos o de la estadística, me parece. Sí, absolutamente. Hay un gran desafío por delante para establecer. Es complicado, no es tan sencillo. Y uno se pone en el lugar del asegurado, donde evidentemente un montón de actividades han tenido pérdidas a consecuencia de esto, pero lamentablemente no tenían cobertura. Y no hay forma, o por lo menos yo no le veo una salida más o menos rápida a la situación. Otro punto, definitivamente la inmediatez no es el camino, ¿no? Otro punto de lo que estuviste mencionando, del mercado de reaseguros en particular, hoy, bueno, no soy un especialista en finanzas, pero bueno, mientras haya capacidad y haya en el mundo sobren dólares, no tendría por qué aumentar el reaseguro. Ha habido otras historias en los últimos 20 años, el siniestro, el Katrina, el Andrews, el siniestro Exxon Valdez, donde han sido pérdidas fenomenales y todos esperamos, y dice, bueno, hasta explotó el reaseguro, el año que viene volaron las tasas. Y no sucedía. Y no sucedió. Es verdad. No sucedió. No sucedía. Así que... pero creo, Antonio, perdón, creo que tiene que ver con esto. Tanto en el caso del Katrina como del Exxon Valdez, fueron seguidos por años que no volvieron a tener incidencia catastrófica. Y todavía el proceso de ablandamiento o de mercado blando no había sido sostenido en tanto tiempo y no había llegado a un extremo como el que ocurrió después. En realidad lo que desnudan las tormentas del 2017, 2018, los eventos de daños naturales y los resultados que se empiezan a ver a finales del 2018 y a principios del 2019 es cuánta insuficiencia de prima habíamos tenido en el mercado y desde ese lugar los aumentos. Si el mercado hubiera sido un poco más, no sé si el mercado es algo despersonalizado, pero entrecomillemos, responsable y hubiera flexibilizado menos las coberturas o bajado menos las tarifas, probablemente el endurecimiento no hubiera sido tan extremo, o por lo menos tan intenso en un tiempo tan corto. Lo que creo es que en muchos casos vamos a ver un rebote y un acomodamiento, espero, pero definitivamente en niveles más altos de los que traíamos hasta el 2018. ¿no? Y el mercado argentino va a estar con capacidad para absorberlo, no el mercado de compañía, el mercado de asegurados. Los asegurados, ¿van a estar en condiciones de absorberlo? Buen punto. Creo que ahí en el mercado de asegurados que consumen, que requieren de facultativos, de apoyo de reaseguro muy específico para su actividad, es donde vamos a ver las mayores dificultades. Todo lo demás, creo que el resorte, digamos, el fuelle donde absorber todas estas dificultades está dentro de los contratos y de las capacidades contractuales de las compañías, porque esos reaseguradores también lo sienten como un refugio de valor. El reasegurador que perdió dinero en sus contratos catastróficos en el Caribe está deseoso de renovar los contratos de Argentina, de Brasil, de Chile, porque eso les dieron plata. Entonces, al contrario, le equilibran su portfolio interno. Pero claro, cuando uno tiene que, no sé si, no quiero hacer nombres propios, pero tenemos, no demasiadas, pero algunas empresas punta, pico, en cuanto a intensidad, en cuanto a tamaño, y entonces lo que uno se encuentra cuando toca el mercado internacional es que la gente afuera está más al tanto de lo que uno cree. Entonces uno lleva una compañía de energía y lo primero que te dice un suscriptor es, bueno, antes de discutir precio, el equipamiento de generación de energía en la Argentina está en el límite de la obsolescencia, ¿sí o no?
Y uno no puede... Estás tocando un rubro que efectivamente es sensible. El riesgo energético en Argentina tiene un mercado, un parque de maquinarias casi obsoleto. Eso es verdad. Exacto, al límite de su final. Y ahí corrámonos de ahí. Ahí coincido Corrámonos con un vos. segundo para dar... Sí, perdón. Dale. Coincido con vos que los reaseguradores, quienes en algún momento manejamos riesgos de energía, cuando por capacidades tenés que salir a facultativos, ya cuando le mandás la información de las máquinas que tienen las centrales, las conocen, saben las horas de uso que tuvieron, saben los siniestros que tuvieron, claro. No solamente en Argentina, sino en toda parte del mundo. Te cruzás con tipos que tienen información. Vos decís, ¿de dónde la sacaron? Y bueno, la sacan, la tienen. Sí, la conocen. Estuvo el riesgo en el mercado, el mercado entonces, conoce. El riesgo de energía es sensiblemente, o es muy sensible a estas variaciones. Y hasta hace unos días estuve en contacto con amigos colocando unas centrales eléctricas que ha costado muchísimo. Sangre, sudor y lágrimas, me imagino. Pero además, porque son mercados... Han tenido que comprar excesos casi más caros que las primarias. Claro. Sí, me imagino. Sí. Pero además son mercados que son muy sensibles a la medición del contexto político y social. Digo, insisto, que no es el objetivo de esta charla y no quiero abrir a juicios de valor, pero cuando desde afuera se cambia el signo de administración política y pasamos a un gobierno que tiene en su plataforma contener, el subsidiar o contener el costo de los servicios públicos y por ende va a ser la discusión de cuánto vale el kilowatt en la Argentina o el megawatt o por cuánto vamos a poder exportar el crudo que podamos sacar eventualmente de vaca muerta o a qué precio está el barril, es muy distinta ahora que hace 3 años atrás, hace 2 años atrás. Lo que pasa es que el que analiza lo que vos estás diciendo dice eso va directamente a mantenimiento. El congelamiento de la tarifa va directamente a mantenimiento. No hay mantenimiento, viene el primer efecto. Exacto. El primer efecto. Es matemático. Es directamente proporcional. Aumento o costo de tarifa contra mantenimiento. Correcto. Bueno. Así es. Muy bien, gracias, Antonio. Germán, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hiciste una mención recién vinculada a la parte política, sin intención en absoluto de meterme en profundidad en eso. Sí quería, estuvimos viendo fundamentalmente en la parte de property que los riesgos de huelga, lockout, tumulto popular, cosas que habitualmente venían en las coberturas de reaseguro, cada vez se excluyen más y están teniendo que comprar en el armado de la estructura de reaseguro de property, exactamente la adicional de SRCC. Entonces, la pregunta que tengo sobre eso es la siguiente. Nosotros sabemos que hay algunos países, Chile, por ejemplo, Colombia, que tienen una tendencia política bastante compleja, más vinculada al tema de SRCC, más que nada terrorismo. Pero cae Argentina en la volteada, que ya de por sí tiene tasas deprimidas respecto del resto de los países latinoamericanos o bien del resto del mundo. En líneas generales digo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que te hago es, ¿los reaseguradores no tienen un mapa de riesgo político, pero real, no sino de algo que ellos piensan que puede llegar a ocurrir o lo que sea? Porque digo, en el 2013 tuvimos actos de vandalismo, por ejemplo, que si bien estaban cubiertos, gracias a Dios, por muchas pólizas de property, podría haber sucedido que algún reasegurador estuviese detrás de esas pólizas y no tuviese esa cobertura. Y hoy que no tenemos una situación tan similar, o por lo menos pareciera, empiezan a desaparecer esas coberturas. Siento como que el reasegurador cada vez saca más de lo que antes en realidad vos ibas a buscar porque se suponía que era lo mejor que podías encontrar. Mira, ahí la respuesta que te daría, y nosotros hemos trabajado muchísimo en coberturas de terrorismo y de SRCC. SRCC es Strike, Riot and Civil Commotion. Es decir, que estamos hablando de los daños que provengan de disturbios que excedan el vandalismo, el mero vandalismo, que sí se mantiene en general en cobertura. Huelga, motín, conmoción civil, cosas, claro.
cosas más fuertes. Ahí, de alguna manera, tenemos, mira, la otra cara de la moneda de lo que hablábamos antes. Es decir, y esto ya se venía analizando el año pasado. El año pasado empiezan los disturbios en Chile, explota también Ecuador, tiene los problemas que tuvo Bolivia, etcétera, y hubo una interpretación... Y la muerte de John Foy en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, que es más reciente, ¿no? Pero sí. Digo, esto, cuando uno lo analiza, y mucha gente, insisto, coincido contigo que no vamos a entrar en terrenos políticos o problemas políticos partidarios, pero tenemos la obligación de objetivizar y mirarlo desde afuera. No, ¿por qué Argentina no explota? ¿No? Y yo estuve en Ecuador en octubre del año pasado y un poco la discusión era mirar este mapa y decir, espera, a ver, explota Chile, explota Bolivia, explota Ecuador. ¿Por qué ¿Cuándo le toca a Argentina? Y en realidad pareciera que este proceso político, que desde el punto de vista de lo anterior era negativo, pareciera que este signo político, este cambio de tendencia en la zona, creemos, o uno puede analizar, que eso contuvo, de alguna manera, un movimiento social que podría haber sido explosivo si seguía otra tendencia de gobierno. Ahora bien, quien analiza, y acá me meto en un tecnicismo, cuando uno habla de reaseguros, el reaseguro a medida que sube en la cadena pierde especificidad. Voy a decir una verdad de perogrullo. Así como el productor conoce a su asegurado y la compañía de seguros le pide al productor esos datos mínimos, pero importantísimos que aparecen en las condiciones particulares, cuando la compañía le cede el riesgo al reasegurador, incluso al primer reasegurador, el que está ahí al lado proporcionalmente, el reasegurador meramente recibe una lista de riesgos con a veces el nombre y la dirección del asegurado y unos datos básicos de la cobertura. Y si ese reasegurador lo pasa por un filtro contable y no controla, no mira demasiado lo demás porque los números le cierran, entonces ni se entera porque no va a leer lo que hay ahí. Y cuando este reasegurador a su vez lo analiza en su cartera o lo retrocede, es decir, reaseguro, entonces quien lo ve de afuera va a decir, son unos riesgos de property en Latinoamérica. Llega un momento que subís en la cadena y ni siquiera van a distinguir entre Argentina, Chile, Ecuador o Perú. Esto que suena muy injusto, pero es así, hace que un mercado no especialista, un mercado property típicamente, lo mira como riesgos latinoamericanos. Y hay una mirada fácil, global, de, Latinoamérica está pasando por un proceso de disturbios sociales. Le falta a este suscriptor especializado en marino, en property o en cosas más genéricas, una mirada más personalizada. Cuando uno cambia, y ahí lo doy vuelta a lo que hablamos hacia el mercado local, también aplica al mercado internacional. Yo le decía, respaldarse en los especialistas. Cuando uno se sienta con suscriptores de terrorismo, riesgo político, huelga, motín y conmoción civil, es gente muy informada y muy preparada en mucho detalle. Y por eso te digo que es la contracara de la moneda. Si vos hoy presentás un riesgo de terrorismo, huelga, motín y conmoción civil al mercado de terrorismo de Londres o de Miami o de los suscriptores tradicionales y los nuevos que han entrado en esto, en general las tasas para Argentina son accesibles y son económicas, comparado no con la tasa, que lo que vos decís es cierto, las tasas de property en Argentina son muy bajas, pero comparado a una póliza standalone. Claro, pero una póliza standalone en Bolivia o en Chile o en Ecuador, por ahí vale 2 o 3 o 4 veces más que esa misma cobertura en Argentina. Sí, porque quien suscribe eso sí conoce esa particularidad, pero hay que respaldarse en el especialista. Y eso es típico de mercados duros, porque vamos a contarle las costillas a cada riesgo. ¿Pueden salir? Bien, gracias, Germán. No, por favor, un placer. No sé cómo estamos de tiempo, muchachos, esto manejen ustedes, Sí, tal cual. La verdad que estamos un poquito pasados ya de tiempo, pero realmente está tan interesante la charla y como siempre vos más que vivás, así que me parece genial. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, alguna consulta, aprovechemos que está Germán del otro lado. Algo que no nos deje dormir. Adelante. No, tampoco me quita el sueño, pero me gustaría saber qué novedades tenés o qué información tenés relacionada a Silent Cyber. No Cyber. Silent Cyber. Exacto. A ver, no te voy a dar una respuesta específica, porque honestamente no la tengo. No soy un especialista en Silent Cyber. Sí, lo que estoy viendo es que hay un proceso de mayor presencia de cyber en su forma estándar, pero que todavía tiene que ver, es muy
está como muy embrionario. Lo que yo veo es que tanto los reaseguradores como muchas compañías están tratando de empujar esto, aprovechando la ola de que la gente tomó conciencia del riesgo de cyber, de una manera que antes por ahí no se entendía directamente, y por ahí el riesgo de cyber para uno era, uy, mirá el problema que tuvo Mercado Libre, o le hackearon el sitio Coca-Cola, esto a mí jamás me va a pasar. Y de repente un señor que tiene una pyme, que tiene que darle acceso a sus empleados para que trabajen desde la casa, ven una exposición en una medida que no la habían entendido antes. Pero todavía los números de mercado hacen que el consumo, digamos, la oferta de estas coberturas todavía supera a la demanda efectiva. Y ahí me parece que tenemos un problema cultural en un mercado donde hay que asumir que sigue comprando autos y demandando cobertura de autos y que no tiene una mínima presencia o penetración de mercado con pólizas igual de básicas como pueden ser de vida o de incendio, ¿no? o de comunidad familiar, sin ir más lejos. Entonces, me parece que todavía el cyber tiene muchas barreras que derribar, especialmente culturales, y probablemente deberíamos esperar a que hubiera, espero que no los haya, pero a que hubiera siniestros un poco más sonados para que ese mercado se consolide y se desarrolle. Estoy hablando del cyber tradicional, no del silent cyber. No, por eso, pero sacando el tema de cyber, no, digamos, no sería hoy lo que me preocupa, porque bueno, de alguna forma sabemos que sobre cyber se le puede llegar a dar una solución al cliente. Hay cobertura disponible. Puede ser limitada o no, bueno, no importa, pero digo, el silent cyber sobre las pólizas de property, sobre las pólizas de casualty, sobre las pólizas de marine, tienen un impacto de alguna manera, dependiendo de las exclusiones o cláusulas que cada uno de los wordings de esas aseguradoras y ramos tengan adentro. Entonces, digo, esta cosa de, un símil COVID en cláusula, pero relacionada a la parte, digamos, la parte del cyber, claro. La pregunta que se me hacía es, en Londres, yo tenía entendido que había algún broker amigo que había desarrollado facilidades respecto de silent cyber. ¿A vos te suena que haya un mercado en Londres interesado en eso? No estoy al tanto. De todas maneras, el kit de la cuestión previo a obtener esa cobertura es la observación que hizo Antonio. Cuidado con las ampliaciones a coberturas que no estén disparadas por un daño material, ¿no? Entonces, por supuesto, pero vos tenés hoy una planta funcionando por un tema de acto cibernético, la planta vuela por el aire, terminás teniendo un daño material, a diferencia del COVID, que no tenías un daño material, entonces era como más difícil. Entonces comparto 100% lo que decía Antonio, que en el COVID no había el principio del seguro de property, que era que se ejecutara el daño material. Acá sí acá sí lo tendrías, es una suposición obviamente. Entonces ahí la pregunta es, ¿ese es el famoso silent cyber? Para los mercados, son todas preguntas filosóficas, ¿no? Pero la verdad que me propongo, tomo tu inquietud y tengo que estudiar. Señorita, no estudié esa parte, pero sí me animo a decir que hay... Dale, por favor, con gusto. Pero me animo a decir que va a ser complejo para una compañía rechazar un siniestro por una causa de silent cyber si el texto no está ordenado y claramente adecuado, porque... y acá otra vez voy a dar una opinión personal, a mí me da la sensación de que como mercado muchas veces hemos hecho un abuso del concepto del criterio de todo riesgo operativo, ese criterio de te cubro cualquier cosa que no esté excluida, cuando la mayoría de los riesgos en Argentina se resolverían fabulosamente bien con integrales de comercio, riesgos nombrados. El todo riesgo a veces abre ventanas que podrían generar dificultades como esa. Sí, perdón. Germán, discúlpame que te interrumpa. Dale, por favor. Decir todo riesgo en cualquier cobertura, llámese todo riesgo de operación, todo riesgo operativo, riesgo industrial, o incluso en la póliza de automóviles. No existe la cobertura de todo riesgo. Y las hiciste vos, Tano, las coberturas. Ahora decís que no existe. No las hice yo. Dejate de joder, Tano, la ARES 89 la inventaste vos, dejate de joder. Pero no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria. Claro, loco, dejate de joder. Yo dividiría en dos: coberturas de riesgos nominados y coberturas de exclusiones nominadas, que no es lo mismo.
No, es verdad, no es lo mismo. No existe la cobertura a todo riesgo. O sea, sí, por eso me refería al innominado. Me refería al innominado, pero está perfecta la aclaración. Es un eslogan nuestro para vender. Pero al cliente vos le decís, quédate tranquilo, tenés todo cubierto. Y no es así. Y no es verdad. Y por eso digo que muchas veces una herramienta, darle un todo riesgo operativo al kiosco de diario de Don Pepe, perdón si alguien es canillita, que los adoro los canillitas, por ahí es contraproducente. Pero por ahí este señor con un integral de comercio hubiera estado fantástico. Digo, igual... a veces yo doy clase en el terciario que funciona de sindicato y muchas veces le digo a los alumnos, vuelvan a dar las pólizas de incendio, lean la cantidad de adicionales que tiene incendio en riesgo nombrado, sí, claro. y díganme más de 4 casos que podrían no estar cubiertos en ese. Es difícil, es muy amplia la cobertura. Entonces a veces uno termina comprando el todo riesgo operativo, perdón, por esta cuestión de tener el riesgo innominado y poder decir todo riesgo, porque es marketinero, y por ahí la lista de exclusiones hace que esa póliza termine siendo más restrictiva que la otra. Sí, perdón, pero me decías, yo te interrumpí. No, Germán, simplemente coincido con vos. Ocurre que, bueno, con el correr de los años se fue desvirtuando el conocimiento de la gente en general en el mercado, de los que hacemos la suscripción o la colocación de riesgos, tanto del lado de la compañía como del lado del broker, y el asesoramiento es fundamental. O sea, si hay un ejecutivo de cuenta o una persona que realmente técnicamente conoce la diferencia entre los riesgos nominados e innominados y la diferencia de una cobertura y otra, y el asesoramiento es el correcto de cara al cliente, no debería surgir. Aún así, cuando tenés un muy buen ejecutivo, hay tanta letra chica metida de manera forzada en los riesgos de property, por ejemplo, que deberían ser mucho más fáciles para lectura y para liquidación, que hace que también ante un siniestro no sepas bien qué es lo que te pasa. Y digo, también va evolucionando, y hoy tenés esta situación con cyber, por ejemplo, dentro de una póliza de property, o crees de entrada que tenés cubierta la huelga, o mejor dicho, el daño que genera una huelga y no lo tenés. Digo, hay un montón de cosas que se tienen que ir revisando punto por punto, que antes quizás pasaban más desapercibido, y tenés más coberturas específicas que antes tampoco tenías. Entonces, me animo a decir que ese es un ejemplo de donde lo urgente supera lo importante. Siempre, como mercado, siempre tenemos algo urgente que resolver. Yo creo que es una deuda, y voy a decir, me voy a atrever a decir, no es una deuda argentina, no es el mercado argentino. En el mercado de seguros y reaseguros de todo el mundo, creo que se debe una revisión sensata de lo que son los textos contractuales, porque realmente algunos contratos son imposibles de leer y de interpretar. Localmente al punto que, peor. No, pero pasa, lo que quiero transmitirte es que pasa afuera también. No es una vez, no es una excepción. Gran cantidad de veces, analizando el texto local, a partir de una consulta del cliente o a partir de una relectura que uno hace las pocas veces que tiene tiempo, a veces vos volvés al mercado y hablás no solo con tu corresponsal, con el suscriptor que te dijo, quiero usar este wording, y le decís, che, ven acá, a ver, la exclusión, que lástima está Roberto acá, que sabe tanto de estas cosas, pero a ver, espera, el punto C de la exclusión 17A, ¿qué estás queriendo decir? Porque yo estoy buscando ejemplos y no los encuentro. Y que el tipo te responda, y se lo voy a contar literal, la respuesta fue, ¿sabés que tenés razón, que no es clara? Vamos a hacer una cosa, te voy a emitir un endoso diciendo, el punto C de la exclusión 17A queda sin efecto. O sea, el tipo que me pidió el wording tampoco se había tomado el trabajo de interpretar cuál era el motivo de esa exclusión o de esa resuscripción, ahora no me acuerdo exactamente qué fue. Digo, como mercado, y insisto, como mercado internacional no es un problema de idioma. No es que, bueno, en inglés las cláusulas son más claras, esta cosa que uno a veces tiene de que afuera las cosas son mejor. No, te aseguro que es una problemática que se repite en el reaseguro y en el seguro, y creo que en algún momento deberíamos tomarnos el trabajo como mercado, como global, como mundo del seguro, de revisar y pensar qué queremos cubrir y qué no queremos cubrir, y la verdad decirlo, iba a decirlo en castellano cuando acabo de hablar en inglés, pero digo, decirlo con claridad. Decirlo de tal manera que los clientes puedan entender, esto lo tengo cubierto y esto no. Y esto, si es una situación gris, ¿va para qué? ¿Va para allá? ¿Cómo, Edgardo? Pero vos fíjate esto, fue más fácil emitirte un endoso que decir voy a modificar el texto en su base. Sin duda. Entonces, por eso... Yo lo resolví el problema para mi cliente, pero... Coincido con vos, eso es lo que te digo. Entonces, estamos como estamos con los textos que tenemos tanto locales como internacionales, que te llegan de afuera y cuando lo lees decís, esto es agarrado de los pelos. Es inentendible, claro, es inaplicable muchas veces. Pero bueno, hay que sobrevivir. Por eso, en este contexto, el rol fundamental
del intermediario. El intermediario tiene que ser, no tiene que ser un pasaporte, no, ninguno de las personas que están acá, y que las conozco y que doy fe, ninguno de nosotros lo somos, pero este rol hay que revalorizarlo todos los días. No se trata de recibir la orden y pasársela a la compañía, recibir la orden de la compañía y pasársela al asegurador. El mercado necesita de nuestra intervención, aun cuando nos equivocamos, para poner a la luz y poner bajo la lupa algunas cuestiones que a veces se ponen en piloto automático. Creo que es lo peor que nos podría pasar como mercado de seguros. Gracias. Muy bien. Por favor, ustedes. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda? La verdad, Germán, nos hemos extendido con el tiempo, pero lo tomo y lo doy como un piropo, preguntando, ¿no? Si seguimos preguntando, terminamos a las 8 de la noche, te aclaro. Es que realmente, queremos para toda la tarde. Te presta para seguir charlando. Claudio, Sí, Carlos. si no la cortamos, Antonio Lamatina tiene unos proveídos del año 33 que los creó él con Roberto Eiling y estamos mal. Y el problema es que sabe dónde están los puntos débiles, porque escribió a él. No, gracias, Antonio, en serio, gracias. Si querés te hago una última acotación respecto a los textos, sobre todo cuando son textos que vienen de afuera, textos de reaseguro, se hacen las traducciones, pero el texto que viene siempre después te aclara y dice, en caso de diferencia se interpretará como al texto original. O sea, el que traduce el texto puede interpretar una palabra y darle un sentido que una coma le cambió el sentido de lo que se quiere expresar en ese párrafo. Entonces siempre al final te ponen que el texto será, o la interpretación será la del texto original. Con eso ya está, no hay más tema que discutir. Vas a discutir un siniestro vas a discutir un texto con un reasegurador y te va a decir, señor, lea este último párrafo. Claro. Por eso las cláusulas de comunidad de suerte y de ley y jurisdicción son tan importantes en el reaseguro, porque si en definitiva de nuestro lado, para que el mercado local lo interpretamos de una manera y el reasegurador de otra, y el asegurado nos lleva a un juicio, más vale que el reasegurador venga ley y jurisdicción argentina, ¿no? Claro, que se interprete de la misma manera. Estás tocando un tema sensible, ¿eh? Sí, yo sé. Y sí, por ejemplo, en las coberturas de D&O, E&O o responsabilidad civil, básicamente productos y operaciones cuando son empresas internacionales que operan prácticamente en todo el mundo, cuando le dan la cobertura acá localmente, usualmente dice ámbito de cobertura mundo entero, jurisdicción República Argentina. Ningún americano te va a venir a litigar a Argentina. No, ninguno. Claro. Ninguno. Coincido. Entonces, ahí es una deficiencia que tenemos y las aseguradoras deberían tratar de, o bien en sus contratos de reaseguro, o bien en los facultativos, cuando solicitamos la cotización, obtener la jurisdicción americana, porque si el cliente es básicamente un exportador y de su exportación el 70% va a Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, que son las jurisdicciones excluidas, no, le estamos vendiendo un papelito de color. Es verdad, pero hago una observación, que muchas veces podría pasar que esté mal trasladado un concepto, que es este. Nosotros podríamos dar en la cobertura original, es decir, la que emite la compañía de seguros hacia el asegurado, ley argentina, jurisdicción en todo el mundo. Pero cuando uno pone en el reaseguro ley y jurisdicción argentina, lo que le estamos diciendo al reasegurador es, si esta compañía va a ser condenada y tiene que pagar, y en definitiva es una compañía argentina, usted, reasegurador, aunque esté basado en Londres, en Estados Unidos o en tiene que venir a litigar acá. Corea, venga a litigar acá para que el juez interprete la condena a la compañía local del mismo modo y que no tengamos que, y que ha pasado en nuestro mercado, alguna vez hemos tenido que salir a litigar o a defender un siniestro en Inglaterra, por ejemplo. Si vos fueses el abogado del litigante americano, vamos al caso, si vos fueses un bonista que compró un bono con jurisdicción americana, ¿dónde vas a venir a litigar? ¿Argentina o Estados Unidos? No, Estados Unidos, no cabe en duda. Y esto es exactamente lo mismo. O sea, cuando vendemos una cobertura donde la exposición es en el mundo entero, debemos tratar de conseguirle al asegurado. Después es un tema de precio, ¿correcto?
Mientras haya interés asegurable, es un tema de precio. Nada más. Después dependerá del asegurado si lo quiere pagar o no, pero le tenemos que decir cuál es el riesgo y cuál es la contingencia de no comprar la cobertura. ¿Qué parte de su espalda queda al descubierto? Exacto. Lo dije finamente, ¿vieron? Sí, tal cual. Te dije que tenía algo más el Tano. Bueno. No, pero siempre es como los buenos vinos. Antonio, siempre lo que él agrega mejora lo que hay. Está muy bien. Tampoco me castiguen, no me digan borracho. No. El ejemplo se me ocurrió a mí. El borracho soy yo. Bueno, Germán, para la próxima hacemos la llamada, pero envían un vino y es más fácil hablar así. ¡Apa! ¡Qué lindo! Esa es una buena opción. Lindo. Una charla con un vino, ya que no nos podemos ver. Bodega asiática. La hacemos a la tardecita. Claro, un salamincito, un quesito. Alguna que apoye la moción porque quedé como la única mujer borracha del grupo. Claro, sí, yo ya. Levanté la mano. De acuerdo, no. Yo te puedo, Rani, estás negociando. Yo te puedo dar, y si querés te puedo recomendar alguno también. Muy bien. Quizás hace largo van a tener que ser 2 botellas, no una. Sí. Vamos a hacer a la tarde y empezar con cerveza y después con vino. Bueno, chicos, muchas gracias, en serio. Gracias por la participación y por el interés. Gracias, Germán. Gracias, chicos, por la invitación. Marcelo, Claudio. Paquito, te mando un abrazo.